Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestros panelistas, Ana Rosa Payán, Esther Quintana, Fernando Gómez Mont. Hola, hola. Y a nuestro buen amigo Lin Altamirano, Alfredo Lin Altamirano. Y les damos la bienvenida a todos los participantes en este foro de Plumas Azules. Es el segundo de una serie de foros que estamos haciendo para la celebración del 81 aniversario de la fundación del Partido Acción Nacional. Ante esta circunstancia histórica tan especial que estamos viviendo, con un nuevo gobierno, con una situación de crisis económica y de salud, pues existe mucho de qué hablar respecto del PAN, el Partido Acción Nacional, hoy en día. Y vamos a empezar con una breve introducción de cada uno de nuestros panelistas anunciados, que nos van a decir, un punto de entrada de esta discusión que va a ser abierta. Vamos a tener una hora de plática entre los panelistas, promovidos un poquito por su servidor y entre ellos mismos también promovidos. Y luego vamos a tener un foro abierto de preguntas y respuestas. Los que se encuentran en este foro que no están en pantalla, les suplicamos que por favor nos hagan saber sus preguntas y respuestas en el chat, y hasta donde alcance el tiempo vamos a despejarlas. Entonces, iniciamos con una introducción que yo le pediría a nuestra compañera Ana Rosa Payán que iniciara con esta introducción. Claro que sí, oye, antes que nada, un saludo muy cariñoso para todos ustedes y muchísimas gracias por esta honrosa invitación, que la verdad no me esperaba. Como todos ustedes saben, ya hace algunos años que por razones personales y por límites internos, como es costumbre, pues decidí mejor no participar como miembro activo, pero lo panista no se le quita a uno. Y por lo mismo, ¿verdad? Una persona como yo interesada en lo que pasa en nuestro país. He visto con gran pesadumbre los últimos años el deterioro que ha tenido la política en general de nuestro país y de manera particular en Acción Nacional. Esos pleitos internos que al principio eran escarceos nada más. Yo recuerdo mis primeros años cuando estaba en el comité estatal con Benito Rosell, Tomás Vargas y el licenciado Carbollo Pinzón, y gente de primerísima calidad. Y bueno, en los comités estatales casi nos agarrábamos a trancazos, pero salíamos de allá, nos íbamos a comer unos tacos a un restaurancito ahí en el Paseo Montego, y se nos olvidaba todo lo que habíamos discutido, si no había rencores, no había la pasión en el momento de la defensa de las ideas de cada uno, de las posturas, lo que fuera. Pero hasta allá llegábamos, o sea, cerrábamos la puerta del partido y nos íbamos a cenar todos juntos y no pasaba nada, o sea, en lo personal. Hoy no es así. Hoy vemos a los grupos, los enconos, los intereses personales, particulares, económicos, de toda naturaleza. Y esto ha hecho que toda esa bellísima doctrina de Acción Nacional se haya ido desdibujando día con día. Yo no sé si los jóvenes que están entrando actualmente, los jóvenes de 10 años a la fecha, por decir un tiempo, realmente han abrevado de los principios del partido, de la doctrina, de la historia de esos grandes héroes que tuvimos en el pasado, don Luis H. Álvarez, por ejemplo, don Abel Vicente Tovar. Yo recuerdo cuando estaba, que fue también mi primera experiencia y única experiencia como diputada federal, pararse a Abel Vicente Tovar y dar una cátedra de cualquier tema. O sea, los otros 99 nos quedamos en silencio porque hablaba don Abel. O sea, no era Abel Vicente, era don Abel. O sea, había esa categoría del don, que hoy seguramente muy pocos todavía conservarán este título tan nobiliario que nos llenaba de tanto orgullo a quienes veíamos, ahora sí como se dice, ¿no? A las vacas sagradas, ahora sí que de abajo hacia arriba. Y aprendimos tanto y nos enseñaron tanto, que la verdad, mucho de ello, algo de ello pudimos transmitir a la siguiente generación. Pero la generación de hoy, ¿a quién conoce? ¿A quién admira? ¿De quién se inspira? Si acaso conocerán el nombre de Manuel Gómez Morín, o sea, conocerán algo de él. O sea, alguien les ha enseñado, alguien ha tenido la delicadeza o el empeño de transmitirle. Yo tuve la suerte de que Carlos Castillo Peraza fue mi maestro en el adoctrinamiento.
en esa época hay otros más, Rafael Castilla Peniche, el famoso Cachicha, en fin, teníamos de quién aprender. Hoy hay de quién aprender, o sea, ese es el problema que tiene hoy Acción Nacional, entre otros muchos, que seguramente iremos platicando aquí a lo largo de esta hora. Pero yo tengo una profunda preocupación por lo que está pasando en el PAN, porque no estamos dejando al ciudadano con opciones. ¿Hacia dónde va a voltear? El 2021 está aquí a la vuelta. ¿Hacia dónde va a voltear? ¿Hacia quién? ¿Quién nos garantiza ese liderazgo, esa fuerza moral? O sea, ¿a quién vamos a admirar y a quién nos va a arrastrar el corazón como nos arrastró Maquillo? Yo me acuerdo que cuando Maquillo vino a Mérida, en aquel primer, se acostumbraba, y no sé si fue la única vez que se hizo, que los casos presidenciales recorrieron todo el país o una buena parte de él, y le tocó en Mérida. Y era, si mal no recuerdo, Rosas Magallón, que no vino, pero sí vino ¿Jesús qué? ¿Quién fue el contendiente de Maquillo? ¿Cómo se llama Jesús? Ahí se olvidó su nombre. González Esmal. González Esmal. Y Maquillo se paró en la plaza y bueno, no, lo conocimos, nos llenó el corazón porque hablaba con tanta fuerza, con tanta verdad, con tanto convencimiento que por supuesto que miles los convenció en ese instante y muchos jóvenes entraron en ese momento al PAN gracias a Maquillo. Y después de él, la verdad, los demás liderazgos han sido buenos, pero ese arrastre, esa fuerza que tenía él, no la he vuelto a ver en nadie más. Y yo quisiera, ¿verdad?, que pudiéramos, no sé, a lo mejor trepanarnos el cerebro a muchos, ¿verdad?, de los jóvenes de hoy, para que en lugar de pensar en qué van a ganar, piensen en qué van a dar. Esa sería mi primera aportación. Muchas gracias, Ana Rosa. Ahora seguimos con Alfredo Lin Altamirano. Pues yo encantado de saludar a todos. Agradezco a Plumas Azules, a su consejo ejecutivo, directivo, como sean, particularmente a quienes me extendieron esta muy honrosa invitación. Y desde luego con el placer de escuchar a una vieja panista de allá del sureste. Antigua. Más respeto, por favor. Tienes razón, mi querida Ana Rosa. Y también, pues nosotros los viejos panistas extrañamos aquellos antiguos liderazgos. Sin embargo, ese ha sido el problema de nuestras instituciones, que se confían a los liderazgos en turno en lugar de confiar a lo que es esencial de las mismas instituciones. Miren, yo creo que sí, efectivamente ha habido una crisis dentro y fuera del partido en relación con los liderazgos. Sin embargo, nosotros no venimos de esa filosofía de que la persona vale más que la institución. Claro. Si la institución vale más que las personas, lo que nos ha faltado es que nosotros mismos, los que de alguna manera acumulamos o hemos tenido cierto liderazgo, a veces no damos el paso al frente y damos el paso de costado. Yo creo que los yucatecos siguen esperando que sus líderes de aquel entonces sigan dando pasos al frente. Como también los de Culiacán, como también los entonces bárbaros del norte, porque todos andamos extrañando los viejos liderazgos, pero los viejos ya cumplieron. Se recuerda a Luis H. Álvarez, y claro, él hizo su parte, pues, desde que fue candidato a gobernador en Chihuahua, luego se hizo cargo de una candidatura a nivel nacional, y luego todavía de eso, ya después del ayuno público, se levantó para dirigir al partido durante 6 años, pues ellos ya descansan en paz. Después del Maquillo ha venido a otros liderazgos, pero quizás el querer comparar el tamaño de un liderazgo con otro es lo que nos ha hecho daño. Miren, le preguntaron una vez saliendo de un mitin en Salamanca al Maquillo, Maquillo, ¿quién es más grande en el partido? ¿Manuel Gómez Morín o Manuel Cloutier? La respuesta del Maquillo fue genial.
sabiendo y desentrañando la trampa en que lo estaba metiendo el periodista, no dijo ni Manuel Gómez Morín, ni dijo Manuel Cloutier. Dijo una frase que para mí es lapidaria. Hablando de liderazgos, dice, al líder se le debe medir por el tamaño de sus seguidores. Los que digan que yo soy más grande que Manuel Gómez Morín, están midiendo a Manuel Gómez Morín. Y los que digan que Manuel Gómez Morín es más grande que yo, pues estarán midiendo de todos modos al fundador con el tamaño de nosotros que lo hemos seguido. Entonces, ¿quién va a medir el tamaño de los liderazgos? Los seguidores. Para mí, la esencia del Partido Acción Nacional no está en sus hombres y mujeres que lo han comandado muy dignamente durante muchos años y que ahora los hemos extrañado. La esencia de Acción Nacional está en su doctrina y en su militancia. No es cierto que Acción Nacional haya perdido doctrina. No se ha cambiado de la doctrina original de Acción Nacional más que algunas adecuaciones en las proyecciones de principios del 65 y del 2002 y que seguramente en breve estarán convocando para una nueva actualización. Pero no se ha perdido un ápice de la doctrina fundacional. Y cuando perdemos una elección, sí perdemos algunos militantes que prefieren abandonar el barco y se van a la cómoda, a donde se ganan candidaturas. Aquí no las obtienen y van y las obtienen en otro lugar. Me parece entonces que la militancia, la que da esencia a esta institución, no se ha perdido en lo más mínimo, se ganen elecciones o se pierdan elecciones, porque los que estamos convencidos, con credencial o sin credencial, seguimos siendo panistas. Es decir, la formalidad del PAN no clasifica a lo esencial de la persona que sigue siendo panista. Y yo estoy seguro de que muchos de los que por diversas razones han dejado de militar siguen teniendo su credencial moral, su credencial espiritual de panistas. Por eso me da mucho gusto escuchar que Ana Rosa dice, pues yo no estoy en la organización, pero sigo siendo panista. Yo creo que lo mismo ocurre con todos los que por alguna razón han discrepado con el dirigente en turno. Nada más nos faltaría que esta gran institución dependiera del dirigente en turno. Imagínense, todos tenemos diferencias con los dirigentes, pero no podemos ni alejarnos de la doctrina ni alejarnos de la militancia. Todos los dirigentes son pasajeros. Así es que hoy tenemos la obligación de estar dando un paso al frente a aquellos que alguna vez tuvimos una responsabilidad y que debemos de seguir cumpliendo con nuestra obligación. Y agradezco, así como para abrir boca, ya toqué 2 o 3 temitas para que me empiecen a contestar. Les agradezco mucho nuevamente a todo el Consejo de Plumas Azules esta invitación. Excelente, Alfredo, muchas gracias. Ahora seguimos con nuestra compañera de Plumas Azules, Esther Quintana. Muchas gracias, Carlos. De verdad que me siento muy honrada esta tarde por poder compartir con tan espléndidos compañeros como pues, don Fernando Gómez Montt, don Alfredo Lin Altamirano y, por supuesto, la combativa amiga de la República de Yucatán, Ana Rosa Payán. Gracias. Yo tengo muy presente la primera vez, digo, cuando entro a Acción Nacional, que son casi 30 años, tuvimos una introducción donde tuve la fortuna de tener como maestros para que yo me enamorara aún más de Acción Nacional, pues entre otras personas a don Luis Álvarez, H. Álvarez y Elena Álvarez de Vicencio, entre otros. También estuvo don Carlos Castillo Peraza. Y yo recuerdo algo que dijo Elenita. Nos dijo que iba a haber momentos al participar en Acción Nacional que a lo mejor nos íbamos a sentir desilusionados, frustrados, en fin, toda esa serie de sentimientos que en un momento determinado nos llegan. Y nos dijo, y les voy a dar una sugerencia, no un consejo, nos dijo Elenita. Cuando se sientan así, acuérdense nada más de los motivos que tuvieron para participar en Acción Nacional. Tráiganlos otra vez, reencuéntrense con ellos. Y les digo abiertamente
que algunas veces me he sentido con ganas de irme de Acción Nacional. Motivos he tenido, pero también han pesado más esos motivos que tuve para formar parte de un partido del que, lo digo abiertamente, me enamoré. Así de simple y así de llano. Y sigo enamorada de Acción Nacional. Sigo prendada de su doctrina. Y estoy clara, como decía Diego Fernández de Ceballos en alguna ocasión, que Acción Nacional no es un partido para pusilánimes. Es un partido para gente que tenga carácter. Es un partido en el que se hace política atendiendo a los principios que han sostenido Acción Nacional y que, infortunadamente, como han señalado quienes me han precedido en el uso de la voz, a algunos compañeros se les han olvidado y se han dejado llevar por la corriente. Y lo tengo que decir también así, porque soy muy claridosa, y han tenido conductas y actitudes de lo que nosotros hemos criticado, de lo que antes criticábamos. Y obviamente eso nos ha ido provocando en el ánimo de nuestros simpatizantes. No hablo de los panistas, hablo de la gente que está afuera, porque el PAN, ustedes saben que no es un partido de masas. Nosotros somos un partido de ciudadanos y para ciudadanos. Y esos ciudadanos que estaban allá afuera se fueron decepcionando de nosotros. Y me parece que ese es el gran reto que tiene Acción Nacional en ese momento. Recuperar esa confianza que han ido perdiendo en nosotros. Pero no la vamos a recuperar esa confianza ni con discursos, ni con frases, ni con palabras. La confianza la vamos a tener que recuperar en los hechos. La gente allá afuera que nos permitió ser la primera alternancia y nos los dio por 2 ocasiones esa posibilidad, tiene que volver a confiar en nosotros. De tal suerte que ahora los funcionarios que tenemos en diferentes cargos públicos a lo largo y ancho de la República tienen una tarea fundamental en sus hechos, en su actuar, como legisladores, como alcaldes, como gobernadores, como senadores. O sea, dar para que se toque, para que se sienta, para que se huela, para que se viva lo que es Acción Nacional. Acción Nacional, y con esto yo concluyo, la política, como lo decía Manuel Gómez Morín, la política es el mejor instrumento para generar bien común. Pero la política se tiene que hacer con categoría, con altura, con ética, que es lo que hemos ido perdiendo desafortunadamente, pero nunca es tarde para rectificar, ¿sí? Y volver a redireccionarlo. Los principios ahí están, no han cambiado, son los mismos. Es el respeto a la dignidad de la persona humana, es el bien común, es la solidaridad, es la subsidiariedad. Señores, vamos a darle vida entre todos. Y yo, la verdad, para mí es un acicate esta situación que estamos pasando en este momento. Yo lo digo abiertamente, yo soy como los gallos de pelea. Yo me crezco ante la adversidad. Muchísimas gracias por este espacio. Por eso me fue tan bien cuando fui diputado federal, porque Esther se sentaba detrás de mí y me empujaba y me empujaba. Muchas gracias, Esther. Y gracias a ustedes. Vamos a cerrar la primera ronda de introducción con don Fernando Gómez Montt, exsecretario de Gobernación, de mucho orgullo aquí que nos acompaña en este foro. Adelante, Fernando. Gracias, ¿cómo están? Pues mira, por una parte muy agradecido de poder participar en estos escenarios fraternos. Ciertamente hay rostros con los que hace muchísimos años llevamos batallas importantes y se agradece el reencontrarse con ellos. A ver, yo te voy a decir que a mí me tocó ser parte de una discusión interna y larga en Acción Nacional sobre qué significaba ser Acción Nacional y cómo debía desplegar su labor o su función en medio de la transición democrática. Por lo regular, todas las transiciones implican cierto desorden en el contexto porque hay claridad de aquello que se quiere superar, pero no hay claridad de cómo y cuándo se va a llegar a ello. Y mucho se hablaba de la necesidad de formar cuadros con una educación y una formación profunda. Entonces yo siempre me peleé, digamos, contra los doctrinarios en este sentido, en el de llegar y plantear que los principios a los que convocaba Acción Nacional implicaban formaciones extraordinarias o muy complicadas. Yo crecí en estas reflexiones entendiendo que Acción Nacional era un conjunto de principios elementales que convocaban
a valores de decencia, de integridad, de libertad, de responsabilidad social, de honradez, de honestidad, de honor, y que esos no deberían ser principios extraordinarios, sino deberían ser principios que deberían orientar la acción humana de cualquier persona que se respetaba a sí misma y que era capaz de generar una relación con su prójimo solidaria, compañera, profunda, clara, abierta. O sea, que no tenían que ser, digamos, cuestiones muy complejas o muy complicadas, sino desplegarse de las maneras más sencillas. Y entonces, bueno, a mí siempre me pareció que la formación política a la que convocaba Acción Nacional era una convocatoria a la decencia, a la honradez, a la honestidad, al fragor de la batalla por una verdad que nos salvara a todos. Bueno. Segundo, y puede que sea muy duro lo que voy a decir, pero es que a mí me parece parte de una tendencia internacional a partir de la depauperización de los contenidos políticos por la mercadotecnia. Si el circo se llenó de payasos, es porque el público se llenó de niños. La degradación de la política que deriva de una relación complicada o infantil o pueril de la sociedad con sus instituciones tiene que ser rescatada. Acción Nacional fue un espacio que llamó a la responsabilidad política de los ciudadanos. No un esquema en el cual una escuela de privilegios, sino era un espacio para cumplir responsabilidades inherentes a la función de cada quien. Y yo creo que tiene que recuperar eso. En la medida en que la política se vuelva un esquema solo de derechohabientes, pues siempre habrá en el circo quien promete y promete y prometa todas las cosas. La política es un espacio en donde quien más puede, más tiene que entregar, y quien tenga una versión más clara se tiene que poner hasta adelante para ver cómo construye soluciones. No se puede volver un espacio de privilegios, ni se puede volver un botín sometido a disputas y discusiones mezquinas y pueriles. Tercero, parte de la razón por la que Acción Nacional tuvo una fuerza importantísima en momentos claves del país es porque convocó a esta recuperación del espacio de la responsabilidad y esta necesidad de combatir a la corrupción, al abuso y al privilegio que imperaba en la política. Y eso es algo que se tiene que regresar. Tenemos que volver para recuperar el espacio político y la fuerza de instituciones que implican los temas de partidos en la construcción de un proceso democrático, pues necesitamos recuperar el llamado a esa seriedad alegre. Yo lo que digo es que no debe ser llamada a una convocatoria de sabios y de ilustrados, a esa solidaridad alegre, pero entender que el servicio público es eso, el servicio público, que Claro. el poder político es una conjugación de libertad y de responsabilidad. O sea, el poder como responsabilidad es esencial en la política y no como derecho, ¿no? Y en este sentido, a reconstruir con cierta sencillez y cierta claridad las instituciones políticas mexicanas. No podemos cejar ni echar de lado que este poder que hoy tiene el presidente de la República, que dilapida todas las mañanas en sus cada vez más patéticas conferencias, es una concentración frente al vacío al que se sometió a la política. No hay sistema de partidos, no hay partidos políticos que estén expresando este espacio de convocatoria al cumplimiento de la responsabilidad. Parece ser que todo eso se diluyó. Y siendo un liderazgo patético, lo más delicado es que tampoco hay alguien, o un esquema o un discurso que esté presentando una alternativa a esta patética confusión entre diván y tribuna al que nos somete todas las mañanas a esta persona, a quien lo quiera ver. A mí cada vez me parece lamentablemente más patético y más triste el escenario. Pero lo que es eso es que hay un vaciamiento del debate político que tiene que ser recuperado, y es un debate político cuyo espacio central, por las propias dinámicas de la democracia electoral, debe estar concentrado el año que entra, pero sobre una base. Yo creo que es algo que donde se debe, que el Partido de Acción Nacional, para recuperarse a través de una revisión de su historia, tiene que tener muy clara cuál es su misión. Y su misión es ser un espacio eficiente, pródigo, generoso, para que la gente pueda cumplir su responsabilidad para el país. No es ni debe ser botín.
es un espacio para cumplir una tarea de servicio. Y eso es lo que tiene que ser recuperado, en mi opinión. Yo quisiera continuar con esta plática amena, provocándoles algunas inquietudes relacionadas con lo que está pasando ahorita. El sistema de partidos está desprestigiado, no nada más en México, en el mundo entero. En el mundo entero, ante el contexto del desprestigio de los partidos políticos. ¿Qué visión tienen ustedes de Acción Nacional ante ese desprestigio? ¿Cómo puede recuperarse el prestigio, que sea la vanguardia de la recuperación del prestigio del Partido de Acción Nacional? ¿Qué se debe hacer en relación con eso? Ahora empezamos con Alfredo. Muchas gracias, Carlitos. Miren, yo creo que el tema que ha puesto Fernando sobre la mesa, es decir, el señor de las mañaneras, es un farsante, todos nos damos cuenta de ello, pero podemos utilizar su farsa precisamente para hacer una convocatoria amplia. Hoy se está debatiendo dentro del PAN cuál podría ser el mecanismo para poder derrotar a los señores que hoy están en el gobierno federal en la elección intermedia del año que entra, el 2021. Miren, y entonces tenemos que plantear que ahorita lo que le urge a México, por encima de las ideologías, sin abandonar tus principios de doctrina, tenemos que privilegiar las causas que México está demandando hoy por hoy. Creo que a los mexicanos nos ha dolido, nos ha lacerado el hecho que el señor de las mañaneras todos los días pretende lanzar un dardo para dividir a los mexicanos. Nos discrimina, nos ataca, y no es lo mismo cuando un político ataca a otro político, cuando él hacía la labor de oposición, pues un político estaba atacando a otro político. Ahora se trata del jefe de Estado, el titular de las instituciones en este país, que se pone a discutir, ya sea con los comunicadores, ya sea con las mamás de los niños de cáncer. Es decir, el jefe se pone a discutir con todos los ciudadanos, simple y sencillamente por el hecho de que no comparten su opinión. Entonces se está dando un fenómeno de el que no está conmigo está contra mí. Y entonces los mexicanos, tanto los que no votamos por él como los que ya están decepcionados de haber votado por él, nos estamos dando cuenta que el principal problema de México, o uno de los principales problemas de México, es la división que se está causando entre mexicanos. Y esa es una causa que puede ser abanderada por todos y cada uno de los políticos que tenemos una bandera, además de ideológica y doctrinal, que puede encabezar esta causa. Me refiero a la causa del bien común de todos los mexicanos. Si el PAN es un instrumento de México, como todos lo hemos conocido y lo hemos predicado en su momento, y lo que México necesita es un instrumento que provoque unidad, mal haríamos en presentarnos en público y decir, yo soy el único que puede rescatar a este país. Al contrario, debemos ofrecer a los mexicanos una alternativa válida como es la nuestra, pero en función del bien común, si no, no vamos a lograr la unidad. La unidad del país primero va a ser prioritario, pero en cuanto nosotros empecemos a hablar de unidad del país, la unidad de los mexicanos, la gente va a cuestionar. Primero, prediquen con el ejemplo. Si los panistas no logramos la unidad dentro de nosotros mismos, difícilmente vamos a poder predicar unidad para todos los mexicanos. Y como hemos dicho en otras ocasiones, hemos sido capaces de dialogar con las fuerzas que hemos tenido como adversarios. Cuando fuimos gobierno, dialogamos con ellos. Cuando somos oposición, somos capaces de dialogar con ellos. Si dialogamos con los de afuera, ¿por qué no podemos dialogar con los de adentro? Ese es un reto que nosotros debemos de tener por enfrente. Si logramos ofrecer a los mexicanos una causa de unidad, esa va a ser la mejor manifestación, la mejor demostración
de que el partido político llamado Acción Nacional está consciente de la misión que tiene que cumplir, y es encabezar en unidad a todos los mexicanos, no contra un farsante, sino a favor de México. El farsante caerá por su propio peso, porque no hay duda de que cada vez, no obstante las encuestas que digan que López Obrador todavía tiene cierta popularidad, miren, más popularidad tenía Calderón y perdió las intermedias. Más popularidad tenía Fox y perdió las intermedias. Este farsante le va a ocurrir lo mismo siempre y cuando haya un partido como Acción Nacional que, en lugar de revisar la política para su propio beneficio de los panistas, que siga siendo un instrumento de México. Que en lugar de ver la política como botín de poder, como bien y atinadamente dice Fernando, que empecemos a ver la política en su justa dimensión de ciudadanos por el bien común. Si logramos esto, los demás partidos políticos van a tener que ponerse al servicio de México en una causa que esté encabezando consciente y responsablemente Acción Nacional. Es por lo pronto lo que yo veo que podemos hacer para que Acción Nacional cumpla con su misión. Por encima de los resultados, decía González Luna, está el cumplimiento del deber. Ese es nuestro deber hoy por hoy ante esta circunstancia que todos padecemos. Esther, esto me gusta para Esther, esta parte de la discusión. Éntrale, Esther, éntrale. Con mucho gusto. Coincido con lo que ha expresado don Alfredo. Dicen que el buen juez por su casa empieza. Entonces sí nos corresponde a los panistas primero asumir con humildad que algo o mucho, no sé, no hemos hecho bien. Pero ese repudio que tiene la gente por Acción Nacional, que no es exclusivo, ya se ha dicho. O sea, los partidos políticos a nivel internacional no pasan por su mejor momento. Sí, hemos desilusionado a la gente. Pero voy a centrarme en donde me duelen los callos, que es mi partido, que es Acción Nacional. Primero tenemos que arreglar nuestra casa. Primero tenemos que arreglar nuestras diferencias. Que no tiene nada de malo tener diferencias, porque en la democracia así es. Sin embargo, tenemos que tener la inteligencia de privilegiar lo que es bueno para la mayoría, no lo que es bueno para un grupo, para un individuo, sino lo que sea bueno para todos los demás. Pero tenemos que empezar, y lo vuelvo a subrayar, por nosotros mismos. Entonces, lo que estamos criticando que está sucediendo allá afuera, pues también lo vivimos hacia el interior de nuestro instituto político, de nuestra organización. Tenemos que recuperar esa camaradería castrense que era tan común que la viviéramos. Tenemos que volver a vernos con ojos de aliados. Una patria dividida no sirve. Un partido dividido no sirve para nada tampoco. Nos hemos ido debilitando. Y la gente está viendo ese actuar de Acción Nacional, porque la gente no es tonta ni se chupa el dedo. Entonces dice, si esta gente no es capaz de ponerse de acuerdo hacia el interior, ¿cómo consideran que podamos confiar en ellos para lo que se hace afuera, para la política externa, para la política pública? Entonces, yo hago un llamado respetuosísimo a todos los panistas, para que si nos sacamos la lengua o nos caemos mal, pues hagamos de tripas corazón y entendamos de una vez por todas que la unidad es elemental para que reintegremos al partido, y que de ahí depende que recuperemos la confianza que perdimos en el ánimo de los mexicanos. Nos tienen que ver unidos trabajando por el mismo proyecto, y el proyecto, mis amigos queridos, se llama México. México es más grande que todos nosotros. México está atravesando por problemas muy fuertes, que ya estaban desde antes de la pandemia, pero se han ido acrecentando. Tenemos desafortunadamente a un hombre que es incompetente, a un hombre que no entiende razones, salvo las suyas. Entonces nosotros tenemos que seguir presionando, pero a través del convencimiento de la ciudadanía, que hablando se entiende la gente, que la democracia implica apertura, implica inclusión, implica pluralismo, implica que tenemos que vivir juntos, aún con nuestras diferencias, pero siempre teniendo como denominador común a este país, que es la casa grande, es la única casa que tenemos, no tenemos más, y tenemos pues los panistas que aprender a hacer política, como lo decía simple y sencillamente Manuel Gómez Morín, con categoría, con clase, y sobre todo, mis amigos, con mucha humildad. Un político de por sí es despreciable para mucha gente, pero si usted de remate le pone la arrogancia, caramba,
entonces sí somos absolutamente odiosos. Entonces, tengamos pues esa capacidad de hacer reconsideraciones, esa capacidad de pararnos frente a nosotros mismos, reconocer nuestros claroscuros y estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos. Estar dispuestos a reconocer también en el compañero que tiene enfrente que tiene cualidades que yo no tengo y que qué bueno que él las tenga, porque ya sumadas se van a sumar con las de todos los demás y vamos a hacer cosas grandes y maravillosas. Muchas gracias. Gracias, Esther. Ana Rosa, tú, si alguien tiene experiencia en esta problemática, has sido tú. Danos tu perspectiva personal. Mira, en efecto, creo que si hay algo que es hoy desprestigiado son los partidos políticos y los políticos. Y las políticas también, por supuesto. Y es por ello que es muy complicado hoy para cualquier partido político, de manera particular, yo diría para Acción Nacional. El levantarse, si antes de ello, yo quisiera aclarar un poquito más lo que dijo hace un rato Alfredo, después de mi intervención. Yo estoy segura de que la doctrina es la mayor fortaleza que tiene Acción Nacional, pero es importante que esa doctrina sea llevada a cabo a través, obviamente, de los seres humanos. O sea, la doctrina sola, es decir, el papel y la escritura plasmada en libros o en pósters, no sirve de nada si no hay quien la viva. Y quien la vive son los líderes y son los dirigentes y son los militantes y es todo. Entonces, ¿qué ha pasado? Y esto es algo que aquí en Yucatán se está viviendo. De alguna manera, hay una corrupción interna que no se ha logrado parar o que no se ha querido parar. Y lo mismo se compran votos y lo mismo se presionan y lo mismo, yo recuerdo, y lo comentaba yo hace un tiempo con algunas personas, de que hace unos años, cuando yo era dirigente estatal, era la presidenta, un joven hizo un fraude dentro del ayuntamiento que era gobernado por Acción Nacional. Y yo dije, hay que sacarlo, sancionarlo. Y bueno, no es compañero, ¿por qué vamos a hacerlo? Ahí vienen las elecciones, está en la planilla, ¿qué vamos a decir? Bueno, que nos equivocamos o que se equivocó él, pues lo tenemos que sancionar. Entonces, hemos sido, y digo hemos, porque de alguna manera también formé parte de la institución, permisivos, apapachadores, hemos solapado. Y eso nos ha hecho que hayamos perdido como panistas, como partido, hemos perdido, por supuesto, esa autoridad moral, esa calidad moral que teníamos antaño. Entonces, lo que hay que hacer es reconocer los errores que se han cometido. Lo que hay que hacer es corregir a quienes hay que corregir. No se trata de sacar por sacar, ni de que si alguien pestañó y porque me cae mal se va a ir. No, no, no. Yo creo que tenemos que ser muy maduros, muy sensatos, muy honestos, para que la gente así vea Acción Nacional, para que definitivamente seamos una opción real de gobierno. Hoy lo que se necesita son opciones y estamos dejando a los ciudadanos sin opciones, sin oportunidades. Y hay que ser también muy abiertos, hay que ser inclusivos. En la sociedad hay mucha gente que quiere participar, que le da miedo. Dice, no, ¿cómo voy a entrar a competir si las competencias internas que se han visto a través de los medios, son casi carnicerías a veces? Entonces, hay que madurar. Yo siento que ha faltado en las dirigencias y en la propia militancia, hay que madurar porque el militante dice, no, ¿por qué abrirlo de fuera si nunca ha repartido volantes y nunca ha cuidado casilla? O sea, y empiezan aquellas cuestiones muy del orgullo panista, que sí realmente es un orgullo haber cuidado casilla, haberse quedado hasta la madrugada y haberse expuesto. O sea, todo ello es parte de nuestro anecdotario y de la historia que se dejan a las siguientes generaciones. Pero también hay que ser generosos. La generosidad tiene que ser algo intrínseco en el panista. Y Acción Nacional ha dejado de ser generoso. Acción Nacional ha dejado de ser para muchos opción. ¿Por qué ganó Morena? O sea, bueno, a mí eso me mata. O sea, me puede matar. O sea, pero si analizamos, la gente dejó de creer en partidos antiguos. No quiero mencionar los partidos para no mencionar a uno en particular, pero dejó de creer en los partidos antiguos y se fueron como opción a algo que era una ilusión, una vana ilusión. Yo, bueno, de veras, o sea, no podía creer la cantidad de gente que había votado por él y sí la podía creer al mismo tiempo porque decía, bueno, esto es a gente que está buscando oportunidades, que se está muriendo de hambre,
que no le enseñaron no tuvo oportunidad de estudiar o de trabajar, lo que fuera. Y eso ha hecho que esta gente haya volteado hacia ese lado. No va a voltear hacia la izquierda, hacia este lado, pensando que era la opción. Y no lo es. Y no lo será, ni nunca lo será, ni nunca lo ha sido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Uno, ser congruentes, ser honestos, ser abiertos. Abrir la puerta, obviamente yo me acuerdo que decía Carlos Castillo, o sea, si cerramos el puño nos vamos a morir de inanición, pero si lo abrimos no vayamos a morir de gula, o sea, no, ni la inanición ni la gula, o sea, una cosa sensata, honesta, gente que realmente quiere cambiar este país, o sea, no necesitamos gente que quiera cambiar realmente el país. No podemos estancarnos y pensar que ya está todo perdido. Y el 2021 es la gran oportunidad. Si no nos unimos, partidos, instituciones, ciudadanos, y hacemos un frente común, yo sé que hay dificultad para muchas cosas, pero en la medida de lo posible, necesitamos buscar a 300 personas en todo el país, a 300 líderes en todo el país, para ganar la mayoría del Congreso. O sea, yo creo que ese tiene que ser una tirada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, están los dirigentes y están las personas que hoy tienen la responsabilidad en Acción Nacional, pero hay que hacer algo importantísimo ahora para que el 2021 no nos sentemos a llorar otra vez cuando este individuo tenga la mayoría del Congreso y nos empecemos a cortar las venas muchos mexicanos. Gracias, Ana Rosa. Fernando, dándole dinamismo a esto, ahorita la gran preocupación que tiene la sociedad es cómo conectarse entre sí misma y qué rol tienen los partidos ante la sociedad que se encuentra medio huérfana y el rol particular de Acción Nacional ante esa sociedad inquieta, pero perdida de cómo organizarse para poder superar esta mayoría tan necesitada a la próxima Cámara de Diputados que se elegirá en el 21. Empecemos contigo, Fer, con una opinión respecto a esto. A ver, primero, obviamente que yo creo que la política debe ser un espacio de principios, pero también tenemos que recordar y regreso que los principios que Acción Nacional ha promovido durante toda su historia son principios cercanos a la experiencia humana de cualquiera que quiere ser respetado y respetar y apoyar a su prójimo. No son extraordinarios, no tienen que ser muy sofisticados, no son complicados. Pueden ser complejos, pero no son complicados. Es decir, son principios que están próximos a la experiencia de muchísimas personas. Por eso, sin abandonar la lucha de principios, sí tenemos que abandonar el criterio de los ilustrados que generan exclusiones por la falta de formación o conocimiento. Entonces, si aceptamos que nuestros principios son próximos a la experiencia humana, puedes aceptar que el Partido de Acción Nacional se puede abrir a la sociedad como un espacio útil para la participación política sin que con ello se pongan otras condiciones que un compromiso real, ético y una solvencia suficiente para poder cumplir con moralidad la conducta pública. 2. Regreso. Sí es cierto que parte del problema es que se infantilizaron las expectativas sobre la política. En la medida que la mercadotecnia y la política coincidieron, empezaron a ser más importantes las visiones y las imágenes de los liderazgos que los debates, los conceptos y el encuadre sobre el cual podían y debían discutirse los problemas del país y plantearse sus soluciones. Se empezó a ver un tema de imágenes, de temperamentos, etcétera, y eso vació de contenidos importantes a la política. Y lo sigue haciendo. El grave problema es que lo sigue haciendo, pero sin embargo no se preocupen. En el mundo también va habiendo una recuperación, un debilitamiento de estas estructuras populistas y tarde que temprano, una recuperación de nuestra capacidad de analizar y proponer soluciones a los problemas. 3, ciertamente la unidad es importante, pero no hay unidad neutral que sirva. Una unidad que no implica un programa mínimo de acción es una parálisis, no es una unidad. Es una conformidad con el status quo, pero no implica ningún programa de cambio. Entonces, yo sí creo que para que esto se pueda dar, se tiene que generar un discurso básico, cercano a la gente, que le dé vías de acción para romper la impotencia en la que está y que le permita a los espacios políticos
comprometerse con algunos de sus principios. Y este mensaje, o sea, si partimos que parte del problema ha sido este vaciamiento conceptual de la política como espacio de responsabilidad y como espacio de servicio, se lo tenemos que recuperar sin mayores complejidades, buscando unos mínimos sobre los cuales construir una unidad que sea productiva y que trabaje. La transición democrática en ese sentido fue un ejemplo muy importante porque las metas de la transición en términos de reforma de las instituciones se volvieron claras, cotidianas y accesibles y posibles. Hoy por hoy, parte de la confusión que se vive en la sociedad deriva también de un vaciamiento del discurso político. Y eso es algo que se tiene que recuperar. Lo que hoy existe, perdóname, pero es un discurso patético. Y un discurso patético que llena el espacio porque no hay otro discurso que esté encaminado a la solución de los problemas básicos. Tenemos que tener conceptos mínimos de libertad, de dignidad, de instituciones, de controles democráticos, de espacios públicos de participación y de cooperación, etcétera, etcétera, para poder generar un programa mínimo de recuperación democrática. Ya la discusión tiene que ser sobre la calidad democrática del régimen. Pero bueno, en ese sentido, yo creo que hoy el deterioro es tal que paradójicamente, en la medida en que busquemos construir una unidad de la política para la reconstrucción de un régimen democrático, en cuanto podamos especificar con claridad cuáles son los mínimos a los que se deben comprometer todas las fuerzas democráticas, podemos volver a plantear el 2021 como una especie de referéndum entre régimen democrático y régimen autoritario. Pero tiene que estar visualizado con una gran sencillez, si no, nadie lo va a entender. Partamos de que uno de los problemas que minimizó la transición democrática, pero al mismo tiempo la posibilitó, es que se esquematizó casi hasta se simplificó demasiado. Y llegó un momento en que se prefirieron las conciliaciones y las personas y los liderazgos que los cambios de prácticas políticas. Hoy debemos aprender de ese pasado, pero también debemos entender que el llamado a una sociedad a recuperar la participación en la política, que es para lo que sirve el régimen de partidos. Los regímenes de partidos no están para sustituir la participación política, están para encauzar la participación política y en ese sentido, ciertamente, como han dicho, se requiere de un acto de humildad, pero también de un acto de lucidez. O sea, un acto de humildad para reconocer el gran desprestigio en el que mi generación y la generación que me sigue puso a la política con sus frivolidades, tiene que ser abiertamente presentado ante la opinión pública, pero también con el propósito de enmienda, el compromiso de reconstrucción de las instituciones del país. Y tenemos hoy la oportunidad con las pruebas de desinfantilizar a buena parte de la ciudadanía. Ya se vio que el problema de la seguridad pues, tiene sus complicaciones y que tiene que estar enmarcado en un espacio de corresponsabilidad, de participación, bueno, que el problema del crecimiento económico pues, tiene sus complejidades. Ya no es la democracia la que se le llama como facedora de milagros simples y sencillos. Es el espacio y el régimen que es capaz de procesar la complejidad que la pluralidad implica en una sociedad moderna. Eso es la democracia como yo la veo. Creo yo que hemos dado una buena pasada sobre las diferentes situaciones genéricas que hay, que se tienen que resolver. Ahora me gustaría entrar un poquito en actos concretos. A ver, Esther, si tú fueras presidenta del Partido Acción Nacional, si fueras presidente del Partido Acción Nacional, ¿qué acciones concretas serían las que iniciaras para hacer todo esto que hemos estado discutiendo ahorita relacionado con esta divorcio, sociedad, partidos, etcétera? Con mucho gusto te contesto. Como dice Fernando, no seamos complejos. En la sencillez están las soluciones. A veces perdemos el sentido común, que es el más, o sea, y es importante. El común de los sentidos. Es el más común de los sentidos. Y tenemos que recuperarlo. Y no se trata de inventar el hilo negro. Hay cosas que están a la vista. O sea, Acción Nacional era el referente, si me explico, de la ciudadanía. Nos veían como ese algo al que asirse porque respondíamos a las necesidades que ellos tenían. Escuchábamos. Entonces, empecemos por escuchar.
O sea, vamos a diseminarnos, empezaría por el municipio, que es la base, ¿sí? O sea, a través de los comités directivos municipales, o sea, trabajar en las colonias populares, pero no con la clásica de lo que hemos visto que se hace, no con el repartidero de despensas, con el repartidero de prebendas, no, démosles la oportunidad a la gente ahí de crecer, de ser, de descubrir las habilidades que tienen, de descubrir los talentos que tienen, de que se queden maravillados ante las cosas que poseen y lo que pueden hacer para transformar el entorno del que son parte. Y te pongo un ejemplo, Baja California, porque nunca lo he olvidado. No se ganaban las elecciones en la tierra de nuestro amigo, el exgobernador, hombre. Rufo. O sea, fíjate lo que hizo el presidente estatal en ese momento, cuando no se ganaban, pero no se ganaba nada, siempre era puro perder. Llamó a los panistas y les dijo, señores, tenemos que hacer algo ya concreto para acercarnos a la gente. ¿Qué fue lo que hicieron? Les voy a pedir que me busquen el municipio, discúlpenme el francés, más fregado que haya la colonia más fregada que haya en su municipio, ¿sí? Y entonces nos vamos a ir ahí, les dijo, con picos, con palas, vamos a arreglarles la plaza, que generalmente son las que son un desastre, y pues todos empezaron a pujar, ¿verdad? Y ahora, el total que los hizo entrar en razón y se fueron por turnos y empezaron a limpiar la plaza, arreglarla, la regaban, etcétera. Eran la risa de la gente, de los vecinos. No importaba, aguantaban caña, como dicen. Después, ¿qué fue lo que hicieron esta gente? Ya que les arreglaron la plaza, empezaron a darles clases a los niños. Las clases se las daban a los niños de matemáticas, de inglés, no sé de qué más cosas, todos los días de las 4 a las 6 de la tarde, por turnos, y se turnaban los panistas. Empezaron a ganar la elección, fíjate, por un acto tan simple, mis amigos. De 4 a 6 las mujeres podían ver sus telenovelas, ¿sí? Y entonces, adoraban a los panistas, y además se dieron cuenta, no nada más porque podían ver las telenovelas, que había un interés por parte del partido, ¿sí?, en eso que a ellos les dolía y que no sabían cómo resolverlo por pereza, por lo que tú quieras y gustes, ¿sí? Y a partir de ese momento empezaron a ganar elecciones en Baja California. Entonces, yo es lo que haría, acercarme con la gente, pedirle a los comités directivos municipales, obviamente amparados, avalados por los comités directivos estatales, que hiciéramos esa tarea de cercanía con la gente, que nos fuéramos a tocar su realidad, a sentir su realidad, a vivir su realidad y tratar de ayudarles a salir adelante. Eso sería, me parece que para empezar, es lo que el PAN tiene que recuperar, porque luego no nos bajan de partido electorero nada más, que nomás nos presentamos cuando hay elecciones. Entonces, hagamos cosas así de simples, así de concretas, para poder recuperar a la gente, para poder seducirla en el buen sentido de lo que es el verbo seducir, para que se vuelvan a enamorar de Acción Nacional. Tenemos que hacer nuestras las causas simples, sencillas de la comunidad. Y estoy de acuerdo con Fernando Gómez Mon cuando hablábamos de la unidad. No se trata de la uniformidad, se trata de en el partido hacia el interior tener una unidad en el compromiso, en la responsabilidad de compartir una lucha donde todos somos necesarios, donde nadie está de más. Así de simple. Tengamos entonces ese sentido de lo que es la unidad del partido, no de la uniformidad. Y te digo, con eso yo empezaría. Acercarme a la gente, decirle que el PAN ahí está. Ahorita tenemos esa oportunidad. Los micros, los pequeños, los medianos empresarios andan descabezados. Este triste gobierno no está haciendo nada por ellos. ¿Por qué no tomamos esas causas nosotros? La inseguridad anda por la calle de la amargura, la seguridad anda por la calle de la amargura. Entonces, hay causas, pero la gente no nos está viendo. Y lo digo con todo respeto. Hay un movimiento que ustedes saben que tiene nombre y que nos está ganando los espacios, porque nosotros hemos sido incapaces de llenarlos. Y ellos están teniendo poder de convocatoria. Como decía el Piporro, como sea, pero están teniendo ese poder de convocatoria. Gracias. Alfredo, cosas concretas. ¿Qué harías tú? Mira, la elección que tenemos enfrente, la del 2021, es una elección que va a... Tenemos 4 minutos antes de las preguntas y respuestas generales, okay. Entonces, concretar para cerrar con Ana Rosa. Adelante, Alfredo. Muy bien. Necesitamos 300 líderes que encabecen las causas de cada uno de los distritos federales y cuidar que cada uno de esos candidatos no tengan cola que les pise, porque el tema va a ser, desde luego, doctrinalmente y prácticamente el tema de la elección. 300 líderes
regionales y locales que puedan ganarle 1-1 los 300 distritos al partido que está actualmente en el gobierno federal. Segundo, unir en torno a una causa común, coincido con Fernando, que podría ser democracia contra autoritarismo. Yo creo que todos los mexicanos nos van a comprar eso, aún los que tienen sus dudas respecto al inquilino de Palacio Nacional. Tenemos, desde luego, que ser inclusivos para que esos 300 candidatos, pues de preferencia que sean panistas. Pero aquí es muy importante. Si vamos a luchar contra el autoritarismo, no vayamos a caer en el autoritarismo centralista dentro de Acción Nacional. Porque si ahora el CEN se va a abrogar el derecho de presentar los 300 candidatos, entonces el autoritarismo a combatir va a estar dentro del partido. Mi sugerencia es que desde el CEN dejen que la autonomía de los comités directivos estatales dirijan los procesos de negociación de cada uno de los distritos que componen su estado. Y después, subsidiariamente, donde no exista un comité directivo estatal con los tamaños suficientes para descubrir esos liderazgos, que subsidiariamente y solamente para poder apoyar en los estados donde no se tiene la madurez suficiente, pues entrar subsidiariamente. De otra manera, autoritarismo afuera y autoritarismo adentro, pues estamos condenados al fracaso. Ahí está una propuesta muy concreta, autonomía de los comités directivos estatales y en donde se pueda, también a los comités directivos municipales. Ana Rosa, tú tienes el poder absoluto en Yucatán, ¿qué harías? No, mira, yo siento que tenemos, o sea, lo que le está faltando al PAN es tener la agenda del ciudadano. Problemas de medio ambiente, problemas de movilidad, o sea, ¿dónde están qué está haciendo Acción Nacional para proponer en los distritos, en esos 300 distritos, cuáles son los problemas en cada uno de ellos? Y hablar acerca de la movilidad, de la transparencia, por supuesto, hablar acerca del combate a la corrupción, desde luego. Y hacer más que nada, o sea, yo no veo a ninguna persona hablando acerca de esos temas hoy, al menos aquí en mi estado. No sé, en el resto de la República, pero aquí en Yucatán, el PAN no habla sobre los problemas que hoy están ocurriendo. Más que a veces siguiendo un poco al gobernador, pero realmente no se están tomando ahora sí que al toro por los cuernos. Por otra parte, también es importantísimo el que seamos generosos, y lo que yo decía también hace un rato, ¿verdad? Esas 300 personas las hay seguramente, dentro del PAN o fuera del PAN, pero las hay con las afinidades que también hay que encontrar. Desde luego no puede uno traer a Juan de los Palotes para que después haga un despapalle, ahora sí que disculpando la palabra, y en lugar de ayudar, obviamente perjudique más a la causa. Por otra parte, seguir atacando a AMLO, que querramos o no, tiene todavía muchos seguidores y eso hace que yo tengo amigos muy cercanos, no podemos hablar del tema porque se pone como unos energúmenos. O sea, es una defensa que tienen, de la verdad, ciega. Y no lo puedo entrar a decir razón. Entonces, hay que atacar a Morena, a sus dirigentes. O sea, hay que irnos por otro lado. O sea, él ni siquiera tocarlo, ni mencionarlo, ni volver a decir su nombre jamás. O sea, tenemos que desdibujarlo de alguna manera y separarlo a él de su partido, que quien va a competir es el partido. Y la gente que aquí se quieren descarar van a invitar. Entonces, porque aquí, al menos en Yucatán, tienen muy pocos miembros y esto hará que inviten a gente de la sociedad civil también. Entonces, habría que mejor dirigir las baterías hacia Morena más que hacia AMLO. Y con ello, y tomar, repito, ¿verdad?, la agenda tan importante que hoy tenemos. El tema de la inseguridad aquí en Yucatán no es tan fuerte como en la República, pero sí es importante, desde luego, cuidar esa seguridad que nosotros tenemos hoy y que desde luego hay que contribuir con ella. Entonces, esa sería mi aportación. Muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas del público. Y aquí tengo una crítica muy severa que quiero compartirles.
Dice, criticamos al gobierno y al presidente por su actuar dictatorial, pero no está lejano a lo que muchos actores en los estados hacen de manera muy similar. Ven la paja ajena y no la viga que traen en el ojo los tomadores de decisiones, y quienes dirigen en el partido critican el actuar del presidente, pero ellos actúan peor, llenos de corrupción, por eso hay divisiones muy intensas en los panistas. Fernando. Pues te voy a decir una cosa, ese sí es veneno puro para Acción Nacional. Si se parte de que hay esquemas de corrupción y tenemos que partir que la percepción de corrupción en el partido le hace mucho más daño que a cualquier otra opción porque se construyó como una opción ciudadana que deseaba limpiar la vida pública de México. Entonces, cuando he sorprendido en actos de corrupción a algún dirigente del PAN, pues le pega mucho al partido. Pero yo estoy de acuerdo con Ana Rosa, ¿eh? Yo sí creo que lo peor que puede suceder en estos momentos de México es establecer criterios de encubrimiento sobre prácticas corruptas. Yo lo que haría es, si vamos a salir, si se va a buscar un acuerdo nacional por fortalecer, recuperar, consolidar un régimen democrático, se debe entender porque, uno, buscar un discurso básico que haga eso. Dos, reconocer que parte del problema que hay, y yo ahí sí creo que no se la puedes obviar tanto a AMLO, es un esquema de encono social, pero aparte absurdo, tratando de enconar a clases medias con clases pobres. Y eso es absurdo, porque aparte eso le quita salidas a los dos, ¿eh? Al final, no solo es un problema de fifís y chairos, es un problema también de estar enfrentando discursos de clase medias, de pequeños empresarios, de pequeños agricultores y todo, contra los demás, y señalando que este tipo de prácticas que permiten la actividad económica y el crecimiento son generadoras per se de desigualdad y de pobreza. Yo creo que tenemos que tener muy claro ahí la necesidad de un discurso político de reencuentro, sobre todo respecto a los más necesitados. Y en ese sentido, desenmascarar esta idea de división, dividir a los mexicanos para capitalizar en la división, buscar la minoría más débil de un régimen político para que con esa controlar a todos los demás. O sea, es un régimen de pulverización de la representación política, que es lo que está pasando. Entonces, si nosotros podemos establecer un acuerdo de unidad con contenidos, establecer prácticas que permitan identificar cuáles son los mejores liderazgos para ser competitivos en algunos escenarios electorales y que se vea con generosidad y con honradez la adopción de ese tipo de prácticas. Y tercero, un verdadero compromiso. A ver, nada más déjame decirte esto que me parece muy claro. La gran posibilidad de López Obrador era reincorporar o incorporar al proceso político democrático a muchas mayorías que habían quedado excluidas a él. Y lo echó por la borda. Y lo tiró por la borda. Y con eso su utilidad histórica se hizo de cero. Y tenemos nosotros que, conscientes de que parte de ese encono hizo posible su llegada a la victoria, tenemos que establecer una alternativa a ese encono y esa división. Y eso implica que dentro del programa que se acuerde, se tienda a medidas para atender a la pobreza que impliquen a todos los sectores sociales, no que impliquen nada más meras transferencias presupuestales del gobierno. Tenemos que reconstruir una sociedad que solucione sus problemas, y entre sus problemas más lacerantes está la pobreza y la inseguridad. Excelente. Quisiera yo abrir. ¿Alguien quiere hacer un comentario adicional a lo que dijo Fernando antes de abrir aquí al foro algunas preguntas verbales? Entonces, iniciamos con preguntas verbales, que no sean manifestaciones nada más, compañeros, compañeras, que sean preguntas muy concretas. Tere Ortuño tenía una muy particular que quiero que la haga verbalmente. Hola, saludos a todos y me abrevio el discurso de las coincidencias y del júbilo de verlos. Hace poquito hablé con Ana Rosa por su cumpleaños, en fin, me da gusto saludarlos a todos. Pregunta concreta. Por un lado, el PAN tiene que abrirse, no a gente que nunca ha hecho nada en la vida, sino gente que nunca ha hecho algo en el PAN, pero que tiene una historia en la sociedad civil, un liderazgo, un respeto y una coincidencia. ¿Cómo conciliar ese abrirse que debe hacer el PAN, abrirse a candidaturas en estos 300 de los que se habla, con el problema que enfrentan los grupos en los estados
el anhelo de nadie está más guapo que yo, nadie sería mejor candidato que yo soy el único que puede ganar, o bien mi grupo va a aceptar ceder, pero me tienes que dar tales más cuales candidaturas. ¿Cómo conciliar las necesarias negociaciones con el abrirse hacia el partido y alcanzar los 300 mejores? Porque muchos podemos decir, yo doy medio paso para atrás, a mí no me tomen en cuenta, pero busquen lo mejorcito. Y luego para que te salgan con cada tontería de candidato, ¿cuál sería un buen cuidado que debería realizar el militante del PAN para que lo bueno ocurra y no lo malo? Ahí la dejo. Saludos a todos. Le pediría a Alfredo, por ser de Guanajuato, que han tenido, la entidad que mayor éxito ha tenido, que nos diga la fórmula. No, ojalá que tuviera yo la fórmula. A duras penas para Guanajuato, pero si en algo sirve, creo que el dialogar dentro del partido, todos esos liderazgos que se creen con merecimientos, por un lado de tener una oportunidad o por el otro lado recuerden que ahora tenemos reelección, entonces eso nos complica. Y además el tema de la paridad, que donde se compitió con una mujer ahora resulte que se tiene que competir con un hombre, o a la inversa, donde se compitió con hombre ahora habrá que competir con mujer. Estas tres situaciones nos obligan a que solamente a través de un diálogo sincero, pero que se convoque a una mesa formal por parte de las autoridades estatales, en todo caso, ya dije, subsidiadas por la dirigencia nacional, pero que sea en los estados donde se convoque a esos liderazgos para, primero, establecer las normas complementarias. ¿Se acuerdan que antes teníamos a la convocatoria nacional para las convenciones o asambleas? Venían aparejadas las normas complementarias que cada uno de los municipales o los estatales sugerían y que en general eran aprobadas. Bueno, pues en Guanajuato estamos sugiriendo ciertas normas complementarias para hacer competir en igual circunstancias a los liderazgos, los de parar, no solamente las posibilidades de ganar afuera, porque luego muchas veces se mide, pues este tiene chance de ganar afuera, aunque no sea el mejor candidato y aunque sea corrupto, pero no, que tenga todo. Primero, nosotros decíamos en Guanajuato hace muchos años y espero que sigamos haciéndolo, primero una persona, hombre o mujer, que tenga posibilidades de convencer a los panistas. Si no es una persona que sea capaz de convencer a los panistas, una estructura y a la mera nos vamos a quedar con las casillas vacías, con la consecuencia del caso. Pasado el primer filtro, puede haber varios que sean capaces de convencer a los panistas, pero que sean capaces de ganar una elección. Segundo paso cumplido, entonces vamos al tercer paso, que sean capaces de gobernar satisfactoriamente para lo que el pueblo está requiriendo, para lo que el pueblo está necesitando. Lo hemos hecho durante muchos años. No en todos los casos nos ha ido bien, pero en la mayoría de los casos. Y creo que tenemos posibilidades de refrendar sin caer en la soberbia, siempre practicando la humildad en la que nos recordaban hace un momento, Esther, la humildad de reconocernos que podemos tener equivocaciones. Pero si el diálogo convocado por los dirigentes estatales es un diálogo sincero y tenemos la generosidad de los liderazgos, de esos enormes liderazgos, como para saber entrar cuando hay que entrar o bajarse cuando hay que bajar, si hay esa humildad y hay esa generosidad, les aseguro que sí va a dar resultado. Entonces, en resumidas cuentas, que sea un liderazgo que sea capaz de convencer a los panistas, un liderazgo que sea capaz de ganar una elección y un liderazgo que sea capaz de gobernar satisfactoriamente. En este caso, el tema de la Diputación Federal. Ojalá que podamos hacerlo acá en Guanajuato y ojalá que pueda servir la idea en otros estados de la República. Excelente, Alfredo. No quiero dejar ir una pregunta expresa que le hacen a Esther Quintana
a uno de sus alumnos, que es don Roberto Barragán. Mi pregunta es cómo puede ser estrategia el promover el voto en futuros profesionistas, los jóvenes adultos que sí están interesados en el futuro de México porque están ya visualizando el formar una familia y ofrecer un futuro digno a sus familias. Y gracias y enhorabuena a doña Esther. Muchas gracias. Gusto en saludarte, Roberto, de verdad, de verdad. Me parece espléndida la pregunta que me has hecho. ¿Cómo elaborar esa estrategia? ¿Cómo convencer a los jóvenes adultos de que este país merece mejor destino? Y vuelvo a lo mismo, Roberto. Tenemos que irnos al diálogo. El PAN se ha cerrado en ese aspecto. No trabajamos con las universidades, no trabajamos con las cámaras como debiéramos de manera abierta. Entonces, yo es lo que haría. O sea, me iría a hablar con los estudiantes. Les pediría a mis jefes estatales, a mis jefes municipales, a mis liderazgos, muchos liderazgos que están olvidados y que son muy valiosos a lo largo y ancho de la República, que hagamos esa vinculación con las universidades, con las cámaras de profesionistas. O sea, a los jóvenes en este momento es a los que más de verdad les debe de apurar esta realidad que tiene nuestro país. Les debe de doler lo que está sucediendo. Eso debe ser un acicate para darles el ánimo, para darles la inteligencia, para darles la apertura de que tenemos que trabajar juntos, de que tenemos que ir juntos, sociedad, porque todo lo que suceda en este país, de una manera o de otra, a todos nos afecta, de manera directa o de manera indirecta. Entonces, Roberto, es lo que yo propondría, abrirnos a ese diálogo con generosidad, con apertura, con inteligencia, porque tenemos que tener inteligencia para el diálogo. Tenemos que aceptar que hay diferentes puntos de vista a los nuestros y que no por esa circunstancia nos sirven. Todos los puntos de vista son necesarios porque todos somos parte de esta gran comunidad, de este gran país que es México. Entonces, tenemos que abrirnos, como dijimos ya, tenemos que abrirnos a la sociedad. Tenemos que tener grandeza de miras. Tenemos que ver horizontes. Tenemos que tener esa apertura como partido político y sobre todo un partido político cuyo origen fue eminentemente ciudadano. Don Manuel Gómez Morín invitó a las mujeres, hombres y mujeres de su tiempo. Así nace Acción Nacional. Entonces, que no se nos olvide esa raigambre que tenemos. O sea, nuestra vinculación con la sociedad es lo más rico que existe, es lo más rico que tenemos. Es lo que nos dio presencia en la vida política de este país. Entonces, tenemos que volver al principio. Tenemos que reanudar lo que somos. Tenemos que recuperar lo que hemos ido dejando que se pierda. Tenemos que volver a platicar con la gente. Y sobre todo, insisto, y tú lo has dicho con toda claridad, con la gente joven, con la gente que está o que va a tener o que tiene ya en sus manos la dirección de este país. ¿Por qué? Porque desde los diferentes ámbitos del quehacer humano en México, las generaciones se tienen que ir renovando y necesitamos gente de verdad casada con México, que quiera, que sueñe y que anhele y que trabaje de verdad para que la gente, para que el bienestar en este país sea generalizado y no sea privilegio de unos cuantos. Mira todo lo que ha sucedido precisamente por ese olvido mezquino que se ha tenido. El señor López Obrador, y me choca mencionarlo, pero lo tengo que mencionar porque existe y aquí está. El señor López Obrador ganó en mucho por el odio, por el resentimiento, por la frustración, porque ha habido mexicanos que no han visto en su vida, ni por una rendija siquiera el sol. Siempre les ha tocado lo peor de lo peor. Entonces México necesita tener gobiernos grandes, o sea, que generen oportunidades, porque esta es la principal obligación de un gobierno, generar oportunidades, posibilidades de que haya piso parejo para que todo mundo se pueda desarrollar, para que todo mundo crezca, para que todo mundo sea autosuficiente, porque esa es la antesala, la autosuficiencia es la antesala precisamente de la libertad. Y cuando hay libertad en un país, ese país crece, florece, se hace grande. Y tenemos muchos casos en la historia, nada más hay que recorrerla. Cuando se me viene a la mente Grecia, por ejemplo. ¿Cuándo fue extraordinaria Grecia? En la época de Pericles. ¿Por qué? Porque se abrió a toda la comunidad. Se abrió, les dio oportunidad. Entonces, señores, a mí por eso me encanta la historia. Hay que retomar lo que es bueno de la historia. Gracias. No quiero dejar de ir muchas inquietudes que se han vertido tanto en los chats como en
las conversaciones previas a este segundo foro, ¿qué debe de ser o cuál debe de ser la actitud de Acción Nacional frente al movimiento como Frena? Y algún comentario respecto de la salida en sociedad de nuevo de nuestro ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya. Empezamos con Fernando. A ver, yo la verdad tengo poco identificado a Frena. Me parece que todo frente que es anti y se justifica solo en lo anti, acaba siendo muy pobre. Aquí hay varios motivos, varios elementos para buscar generar un frente por el respeto a las libertades y la dignidad de las personas, un frente por el crecimiento económico, un frente por la multiplicación de oportunidades, sobre todo para los más vulnerables, un frente por un sistema de salud que cure a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, por una parte, pues, los partidos políticos lo que tienen que ser son gestores de ese tipo de soluciones. Frena es y puede ser un elemento que va a condicionar, salpimentar la elección, pero no va a ser decisivo si no se encuentran los espacios legales, electorales, políticos, sobre los cuales la acción política pueda asumir contenidos y servir al país en términos de generar alternativas. Y yo sí creo, como yo ya lo decía ante lo que preguntaba Tere, pues sí tenemos que identificar aquellas prácticas que nos permitan seleccionar los mejores candidatos. A ver, lamentablemente la política tiene como problema que es un espacio en el cual se coincide y se trata de construir un futuro que todavía no existe y que no se puede conocer con claridad. Y esta necesidad de anticipar escenarios futuros nos obliga a tomar ciertas prácticas que nos permitan identificar más o menos encuestas y otras cosas, quiénes son los perfiles más claros. Primero, algo que está fuera de cualquier encuesta es buscar gente que cumpla con los perfiles biográficos y morales de integridad, que son esenciales para que sus candidaturas puedan ser apoyadas por un partido político y por una sociedad. Y segundo, dentro de estas gentes, los partidos tendrán que ser generosos para abrir los espacios a que los mejores liderazgos sean los más competitivos. El problema de siempre es que los que tienen los controles sobre la administración de los espacios políticos, de las asambleas, de los consejos, etcétera, normalmente acaban viendo el pequeño espacio de poder residual que les deja su mezquindad y no entienden a veces cuál es la misión a la que están llamados para servir a su país en un momento dado. Yo sí creo que hoy, si podemos generar ese discurso y si podemos identificar aquellas prácticas que nos permitan, dentro de personas que con anticipación cumplan sobradamente los perfiles, quiénes son los más competitivos y apoyarlos, sean o no sean panistas. Regreso, ser panista no es un acto, no es un sacerdocio marciano. Ser panista es estar nutrido por principios morales que están asociados a la más elemental decencia humana. Entonces, si entendemos eso, podemos entender la posibilidad de abrirnos a la participación política de una sociedad sedienta de liderazgos que le sirvan. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar? Y mira, si me permite. Sí, por favor. Okay, yo, entiendo y así lo que han estado planteando, y es muy cierto. El principal dique, se puede decir, son los comités estatales. Y aquí lo que está faltando, lo digo con todo respeto, es un liderazgo nacional, un consejo nacional que oriente, que convoque a los presidentes de comités estatales para que tengan esta apertura. Hay que hacer 300 radiografías con los problemas de cada distrito y ver quién es la persona que encaja dentro del PAN o fuera del PAN, con los principios del PAN, por supuesto, que son universales. El ser honesto no es solo el privativo del panismo, el ser solidario tampoco, etc. Entonces, hay que analizar muy bien hoy, mañana, junto con el Comité Nacional y los estatales, para que entiendan que si no se abren, que si no convocan hoy a los ciudadanos, que si no tienen la sensibilidad y los conocimientos de qué requiere ese distrito, o sea, difícilmente se va a poder ganar. Entonces, aquí verdaderamente estamos contra el reloj, o sea, ya estamos al cuarto para las 12 de arrancar con las campañas,
Y ya veo aquí a muchos impetuosos, ¿verdad?, queriendo salir, pero no sé si son las mejores personas, y me refiero en general a los 300 distritos. Entonces, ojalá, ¿verdad?, que haya esa apertura y que el Comité Nacional tenga esa disposición, que aquí me gustaría, no sé si alguno de los presentes es miembro del Comité Nacional, ojalá que sí, porque es muy importante este foro con esta vinculación con el Comité Nacional y los comités estatales para que escuchen las diferentes voces, para que escuchen y una vez tengan esa generosidad que hoy se requiere, solamente pensando en México y en el bien de lo que vamos a generar a partir del próximo Congreso. Si no tenemos la mayoría como los ciudadanos, definitivamente veo muy difícil el futuro para nuestro país con este personaje que hoy tenemos por allá en Palacio Nacional. Y con respecto a Ricardo Anaya, creo que nadie lo tocó. Yo sí la verdad me sorprendió, lo esperaba de alguna manera, es un hecho muy inquieto. Creo que hay que sumar. Sé que hay muchas dificultades en Querétaro, escuché algunas voces por allá. Hay muchas resistencias, pero son esas resistencias los que han ido empobreciendo realmente la presencia del PAN ante los ciudadanos. Entonces, hay que ser generosos. Yo estoy segura que cometió muchos errores. Yo misma traté de conversar con él en alguna ocasión. Por diversas razones no se pudo. Pero como él, hay mucha gente que puede aportar, mucha gente que puede sumar. También habrá otros que vayan a restar. Pero bueno, finalmente hay que tener mucha generosidad y mucha visión. Gracias, Ana Rosa. Esther, por favor. Un poquito abonando a lo que ya han dicho otros compañeros. Tenemos un poquito menos de 10 minutos. Me gustaría cerrar ahorita con Esther y permitir una pregunta más del público que tenemos aquí en el foro. Amigos del PAN, yo sé que hay gente que no es del PAN, pero que nos está escuchando. El PAN tiene que hacer las cosas de manera diferente. Tiene que hacer las cosas con inteligencia. Hemos ido perdiendo elecciones, mis amigos. Digo, partamos de una realidad. Tenemos que recuperar esos espacios. Y esta elección del 2021 es una elección sustantiva. México necesita en este momento un equilibrio institucional. El presidente de la República, este gobierno que él dirige, necesita un contrapeso. Y tenemos la obligación y el deber, si amamos a este país, de generar ese contrapeso. Es por sanidad, simple y sencillamente, de México. No puede seguir este desbarajuste en los términos que está. Están haciendo cosas espantosas en el Congreso. Y con esto no quiero decir que en otros tiempos no se hayan hecho, pero este es el tiempo, este es el momento que tenemos que solucionar. Entonces el PAN, definitivamente coincido, tiene que ser generoso. Y si hay que abrir el PAN a la sociedad, tenemos que abrir el PAN a la sociedad. Tenemos que darle oportunidad a ciudadanos que coincidan con lo que es Acción Nacional, con lo que representa Acción Nacional, para que puedan ser también nuestros candidatos. Una mezcla perfecta es que vaya la experiencia y la frescura juntos. Esto funciona aquí en China y en Palestina. Entonces, tenemos que hacerlo. Tenemos que abandonar los cotos de poder, el grupismo. Señores, o nos va a cargar la trampa. Discúlpenme la expresión corriente que estoy utilizando, pero tenemos que llevar a la próxima legislatura un Congreso integrado con gente capaz, con gente competente y, como se ha dicho, y honesta, porque este país tiene hambre de honestidad. Estamos hasta la idem de tanta corrupción y de tanta impunidad. Y desde el Congreso, por las funciones y facultades que tiene este poder del Estado, se pueden hacer cosas grandes y maravillosas. Tenemos que hacerlo, panistas. No tenemos otra alternativa. Entonces saquemos toda la generosidad que seamos capaces y construyamos ya el puente que se requiere para que este país sea bueno para todos los mexicanos. Yo le pido respetuosamente a las dirigencias estatales, a la nacional, que no se vayan a ir, por favor, por el tema de las designaciones. Eso ha causado mucho agravio y ha causado mucho daño. No es fácil, yo lo sé, por el grupismo que existe hacia el interior. Sin embargo, tenemos que hacer el esfuerzo. Si queremos a México, si somos responsables y si nos sentemos comprometidos, tenemos que actuar con grandeza, pero con grandeza de verdad, con alma grande,
porque México lo vale. Y porque somos herederos de un partido político, de una fortuna que nos legó Gómez Morín, y no tenemos ningún derecho, pero ninguno, a dilapidar, a seguirla dilapidando como lo hemos haciendo. Ya se dijo aquí, hemos sido muy permisivos. Pues es hora del acto de contrición y demostrémoslo en los hechos, que tenemos grandeza. Y va por México. Gracias. ¿Alguna pregunta del público que tenemos aquí en el foro, de los compañeros que están aquí presentes? Sí, Javier, adelante, abre tu micrófono. Buenas tardes. ¿Sí me oyen? Sí, ya. Sí. Gracias, buenas tardes. Soy Javier Westerly. Algunos de ustedes no me conocen. Yo sí conozco a la mayoría. Y quiero ser breve, pero quiero aprovechar un comentario de un amigo que está aquí en el grupo también, muy estimado y muy respetuoso y respetable. No voy a comentar a su nombre, a menos que él, oyendo su comentario, lo diga. Y leo textualmente lo que me escribió hace 20, 30 minutos. Le dije que era un buen proyecto el que estaban armando ustedes de Plumas Azules y me contesta, sí, muy bueno. Sin embargo, sigo viendo macroesfuerzos desintegrados. No estoy señalando una crítica a Plumas Azules, para nada. Estoy señalando una realidad. Yo estoy participando en 8 grupos aproximadamente del partido a nivel nacional y estatal y municipal, y aquí en San Luis Potosí, donde vivo, y en todos, o en la gran mayoría, estamos insistiendo que el partido, que el PG, etcétera, etcétera. Lo que ya se dijo aquí, y finalmente el compañero que acaba de decir esto que leí, tiene toda la razón. No hemos articulado, o por lo menos él, y yo coincido con él, y creo que... Perdón, Javier, concreta porque tenemos 4 minutos. Desde la elección pasada no hemos concretado ni dentro del partido con el liderazgo de Marco Cortés, su presidencia, ni también los que estamos muy cerca del partido en términos de su origen y de su parte institucional e ideológica. No hemos podido contemplar y organizar un solo grupo en el que podamos llevar la batuta de qué hacer con el partido, qué hacer para que el país cambie desde el propio partido. Es un señalamiento nada más, si alguien quiere comentar, y si no, adelante. Gracias por el tiempo. ¿Quieres empezar, Fer? Sí. Adelante. A ver. Pues gracias, sí, Javier. Yo creo que el diagnóstico es claro, sí hay desarticulación, el problema es complicado y complejo, son muchas las fuentes que quieren tratar de integrar una opción razonable para el 21. Yo creo que hay tiempo para hacerlo, pero hay que apurar los caminos. Y eso va a significar generar procedimientos claros y visibles que le den confianza a las gentes y, sobre todo, transparentar cuando los partidos y sus burocracias, de manera mezquina y controlando el espacio, asuman un costo por el costo de oportunidad que implica si se cierran a la posibilidad de generar esta articulación, que es una articulación que para que sea nacional debemos ser claros. Debe tocar al partido, pero debe tocar a otros igual. O sea, debe abrirse a una sociedad y en ese sentido, como tal, pues, avanzar en la negociación de reglas y de prácticas y de modos para que las representaciones y las candidaturas sean claramente íntegras y políticamente competitivas. ¿Quieres agregar, Alfredo? Sí, mira, me parece que tenemos para poder... correcto. Para evitar los microesfuerzos macrodesintegrados, es necesario cerrar filas. Cerrar filas en torno a nuestra autoridad formal. Nos guste o no nos guste, hay un Comité Ejecutivo Nacional, hay un Marco Cortés que tiene la responsabilidad. Estoy seguro que debemos hacerle llegar a Marco Cortés un cierre de filas de todos los liderazgos, aunque no formales, pero sí materiales, que tenemos acción en los diversos estados o a nivel nacional. Si cerramos filas los liderazgos materiales con el liderazgo formal del CEN, podríamos construir una mesa política para generar las reglas de operación
para poder decidir quiénes van a ser los 300 candidatos del partido para poder recuperar esa democracia contra el autoritarismo. Yo sí le pondría en esas reglas de operación y le sugeriría a Marco Cortés, si es que me invita, pues hacer algo parecido a las pruebas de control y confianza porque todo el mundo va a decir que es un hombre íntegro, una mujer intachable, sí. Bueno, poner ciertas pruebas elementales mínimas para poder garantizar la integridad y que no nos vaya a salir el tiro por la culata. Segundo, que se le valore en esos hombres y mujeres ese liderazgo social, no tanto por sus títulos académicos, sino por su vinculación y cercanía con el pueblo, los ciudadanos. No importa si tienen credencial o no tienen credencial, basta que tengan los principios que de manera natural los mexicanos identificamos en el Partido Acción Nacional. Y desde luego, el mecanismo de la toma de decisión, mientras más cercano esté a la democracia, dentro de los panistas va a ser más respaldado y sí, podemos predicar con el ejemplo. No podemos negar que habrá casos en donde por excepción se tenga que recurrir a la designación, pero que no se confunda la excepción con la regla. La regla en el PAN debe restaurarse nuevamente el tema de la democracia desde la militancia. Manipulaciones de padrón, etcétera. Para los casos de excepción. Urge entonces una mesa política para poder restablecer la unidad en el partido. Una última palabra sobre Ricardo Anaya. Me parece que es si estamos hablando de recuperar los liderazgos, corporación de Ricardo Anaya, pero Ricardo es el primero que debe reconocer que fue motivo de discordia en algún momento dentro del partido y que no de la noche a la mañana, por su simple aparición en los medios de comunicación, ya está a restaurar la unidad en el partido en toda su liderazgo. No podemos liderazgo de Ricardo necesita conocer que lo que él pudo haber sido motivo de fragmentación o fraccionamiento en las filas del partido, con todos esos liderazgos, y tiene que estar, por supuesto, en esa mesa de los liderazgos que deberán auxiliar con Cortés en la toma de decisión, no como el factotum, no menos, sino como un simple líder que debemos de reconocer que han tenido todos nuestros candidatos a la presidencia de la República y que él no puede ser ni debe ser la excepción. Así que ese es mi comentario a propósito de esta pregunta, mi querido Carlos. Muchas gracias. Por desgracia se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos muchísimo que Ana Rosa haya aceptado participar. La agradecida soy yo y la honrada soy yo. Muchísimas gracias, de verdad. A Esther, nuestra digna representante de Plumas Azules, Alfredo, y sobre todo a nuestro querido amigo Fernando Gómez Mont, que nos acompañó muy, muy generosamente. Muy buenas noches a todos, les agradecemos su presencia y seguimos con el siguiente foro que va a ser de lujo. Me lo acaba de pasar aquí mi amigo Juan José Rodríguez Prats, que se los digo. El foro siguiente, confirmados Luis Pasos, Fauci Handam, Jorge Osejo y nuestro representante de Plumas Azules, José Luis Espinosa. Muy bien. La semana que entra, a las 6 de la tarde. Ahí estamos. Gracias, Ay. Gracias a todos. Gracias.